Hola de nuevo. En este vídeo tutorial vamos a repasar el concepto de fuerza gravitatoria, que concretamente el que visteis en la sesión 1 de la semana 3 de confinamiento. Bien, podemos empezar, antes de pasar a ver qué características tiene esta fuerza, a preguntarnos algunas cuestiones, como por ejemplo, si todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra, incluso cuerpos que en principio nos pueden parecer muy livianos, muy ligeros, como son los globos. Otra pregunta que nos podríamos plantear es ¿por qué las personas y objetos de nuestras antípodas no se caen? Es decir, aquellos puntos que están en el extremo opuesto a donde estamos nosotros, dentro del globo terráqueo. Y otra pregunta que nos podemos hacer es si existe algún tipo de atadura entre la Tierra y la Luna y por qué no chocan entre sí. La causa que explica todas estas tres situaciones y todas aquellas que sean parecidas es la misma. Hay que buscarla en la fuerza gravitatoria, cuyas características fueron descritas por el físico inglés Isaac Newton en el siglo XVII. Newton propone en su ley de gravitación universal que dos masas cualesquiera, m1 y m2, situadas entre sí a una distancia d, se atraen mutuamente con una fuerza F sub n que es directamente proporcional al producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas masas. Matemáticamente, la expresión de esta ley es esta que tenéis y que os señalo. Aquí aparece una constante de proporcionalidad G, es una constante universal, es decir, es la misma en cualquier lugar del universo donde se encuentren dos masas. Tiene un valor muy pequeño. Su valor en unidades del sistema internacional es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado kilogramo al cuadrado. De esta expresión, es decir, de la expresión matemática de la ley de gravitación universal, podemos extraer básicamente tres conclusiones. Una, que la fuerza de la gravedad es muy débil, debido al pequeño valor que tiene la constante G, exceptuando aquellos casos en que una o las dos masas sean muy grandes. Es decir, si una de estas dos masas, o las dos, corresponden a planetas, a satélites naturales, como es la Luna, a una estrella, como es el Sol, entonces el valor de la fuerza, según esta expresión, es lo suficientemente grande para que produzca un efecto apreciable. La segunda característica es que la fuerza gravitatoria depende del valor de las masas, es decir, cuanto mayores sean las masas, mayor es la fuerza con que se atraen. Y en tercer lugar, hay que hacer notar la dependencia de la fuerza con la distancia. Esa dependencia de proporcionalidad inversa con el cuadrado de la distancia hace que si esta distancia se duplicase, la fuerza gravitatoria entre esas masas disminuiría a la cuarta parte. Dado que si aquí en esta expresión ponemos 2d elevado al cuadrado, el 2 quedaría elevado al cuadrado daría 4 y por tanto veríamos que la expresión resultante sería 4 veces inferior a esta. Bien, la fuerza de la gravedad, por tanto, es la causa de que caigan los cuerpos, independientemente de cuál sea su masa. Es la que produce el movimiento de los astros, es decir, la que provoca que, por ejemplo, la Luna se mantenga en órbita en torno a la Tierra. Y por último, es la que la Tierra permite mantener sobre ella a los diversos cuerpos independientemente de dónde se sitúen en su superficie. Da igual que se sitúen aquí en nuestro país como que se sitúen en las antípodas
o en cualquier otro punto de la Tierra. Para ver una aplicación de la ley de gravitación universal, vamos a ver la solución de esta actividad, en la cual me piden que calcule la fuerza de atracción gravitatoria en los dos casos siguientes. Primero, entre dos personas de 75 kilogramos de masa cada una, situadas a 1,5 metros de distancia. Y en el segundo caso, la fuerza entre la Tierra y la Luna, suponiendo que sus masas son 5,98 por 10 a la 24 kilos para la Tierra, 7,35 por 10 a la 22 kilos para la Luna, y están situadas a una distancia media de 3,84 por 10 a la 8 metros. Bien, este ejercicio es para que veáis cómo en el caso de que tengamos dos masas como las que puedan tener dos personas, la fuerza gravitatoria es inapreciable, de pequeña que es. Sin embargo, para el caso de la Tierra y la Luna, aunque la distancia es muy grande, el valor de las masas permite que esa fuerza sea lo suficientemente grande para mantener la Luna ligada a la Tierra. Veamos la solución de este ejercicio. Para el primer caso, y tomando la expresión matemática de la ley de gravitación universal, sustituimos el valor de la constante g, las dos masas, que son iguales, ¿vale? Se supone que nos dicen que las dos personas tienen la misma masa, y la distancia elevada al cuadrado. Ojo, hay que elevar siempre la distancia al cuadrado, no olvidéis. Haciendo operaciones con la calculadora obtenemos este valor, 1,7 por 10 a la menos 7 newton. Es un valor muy pequeño, que no va a producir un efecto apreciable, porque si esta fuerza la dividís por cualquiera de las dos masas, 75 kilos, el cociente saldría aún más pequeño, daría una aceleración muy pequeña, tan pequeña que ninguna de las dos masas se acelerarían de manera apreciable. Sin embargo, si repetimos los mismos cálculos con la misma ley, pero utilizando las masas de la Tierra y de la Luna y la distancia entre ambos astros, también elevada al cuadrado, daría ahora un valor de 2,0 por 10 a la 20 newton. Ojo, aquí es que no ha salido bien el resultado. En el libro digital, su valor es de 2,0 por 10 a la 20 newton aproximadamente. Claro, ya estamos hablando de una fuerza de prácticamente 13 órdenes de magnitud mayor. Es una fuerza tan grande que va a permitir mantener que la Luna se mantenga ligada a la Tierra, moviéndose en torno a ella en una órbita cerrada y estable. Bien, cerremos la solución. Y ahora vamos a ver las soluciones de las dos actividades propuestas para este punto, como son la 11 y la 12 de la página 166. La primera actividad dice: si la Tierra atrae un objeto con una fuerza de 50 newton, ¿con qué fuerza atraerá el objeto a la Tierra y si serán comparables sus efectos? Bien, vamos a recordar que las fuerzas gravitatorias aparecen siempre por pares, es decir, que si esto fuese la Tierra y este fuese un objeto cualquiera en sus inmediaciones, la fuerza con que la Tierra atrae el objeto sería esta, y que sería la misma que la que la Tierra, el objeto le ejerce a la Tierra. ¿De acuerdo? Estas dos fuerzas se han representado con una flecha de la misma longitud, lo cual significa que ambas fuerzas son iguales, pero las flechas apuntan en sentidos opuestos. Sin embargo, vuelvo a decir que la fuerza con que la Tierra atrae a este objeto es la misma con que este objeto atraerá a la Tierra. Por tanto, la respuesta a esta pregunta sería con la misma fuerza, 50 newton, porque, como he dicho antes, la fuerza es una interacción entre dos cuerpos que cumple el principio de acción y reacción. Sin embargo, los efectos no son comparables. Los efectos se miden en función de la aceleración. La Tierra le producirá al objeto, a este y a cualquier otro, la misma aceleración si este objeto se coloca cerca de su superficie. Y esa aceleración es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que si yo dividiese
esta fuerza 50 newton por la masa del objeto, si es que la conocemos, daría este valor, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, si esa misma fuerza la dividiese por la masa de la Tierra, por este valor, daros cuenta que daría un valor muy pequeño. Eso haría que es imposible que la Tierra fuese acelerada hacia el objeto. Es decir, es el objeto el que acelera hacia la Tierra y no al revés. Por tanto, el efecto de una fuerza depende de la aceleración que produzca sobre el objeto, no tanto de su valor, sino de la aceleración que le produce a ese objeto. La actividad 12 nos dice que cuando una nave espacial se acerca a la Tierra, ¿qué sucede con la fuerza de la gravedad entre ambas? Si revisamos de nuevo la expresión de la ley de gravitación universal, vemos que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto significa que si ahora la distancia la disminuimos, esta distancia se hace más pequeña, es decir, si esta es la Tierra y esta es la nave que se va acercando a ella y va, por tanto, disminuyendo la distancia a la Tierra, este cociente saldría cada vez mayor. Efectivamente, si pinchamos la solución, nos dice que la fuerza de la gravedad aumenta dado que la distancia entre la Tierra y la nave disminuye. A pesar de eso, en todo momento se seguirá cumpliendo que la fuerza de la Tierra sobre la nave es igual a la fuerza de la nave sobre la Tierra. Es decir, que a medida que la nave se acerca a la Tierra, si esta fuerza va aumentando, es decir, la fuerza con que la Tierra lo atrae, esta otra también lo hará, la misma cantidad. Bien, con esto acabamos el repaso de este punto y en el siguiente vídeo tutorial haremos un repaso de lo trabajado en la sesión 2 de la semana 3 de confinamiento sobre el peso de los cuerpos. Hasta luego.